Ahí ¿me escucha, hermano? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el capítulo 9 cuando empieza con las úlceras, capítulo 9 versículo 8 donde dice eh, las cenizas de un horno, ¿no? Estuve buscando, porque digo, no creo que hayan sacado las cenizas de un horno donde se hacía pan, ¿no? Y la palabra que se usó ahí es la palabra ipsa, que es del 35, Strong 3536, y hace referencia al horno de fundición, ¿no? Es muy probable que ese horno era donde se fundían sus propios dioses. Por eso la humillación de Egipto fue tremenda, ver cómo sacaban del propio horno donde se fundían los dioses, es donde llegaron las plagas, ¿no? Donde llegaron las úlceras. Eh, Fue algo tan humillante para ellos haber visto eso. eh, no sé, ver la mano del Eterno mover fue tremenda en ese momento, ¿no? Porque el significado es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque no es cualquier horno, como decía, es un horno de fundición, Ya. en donde sus propios dioses Ya, eran hechos de forma anoche se me pasaba por la cabeza pensar eso también, ¿no? Que seguramente no era un horno de hacer pan. Pensaba quizás en algún crematorio, quizás, pero después recordaba que ellos no hacían quemación de sus muertos, este, sino, eh, en realidad también habría que investigarlo porque sí sé que para la momificación había que tener un estatus. No sé si para los muertos normales se realizaba este proceso funerario de la momificación, o para ellos quizás les correspondía otro tipo de ceremonia, ¿no? Quizás la cremación, no lo sé. Pero bueno, también se me venía a la cabeza eso, hermano, de pensar eso. No ahondé en eso, pero lo tuve presente y ahora me da mucho sentido el pensar eso, ¿no? Este, sigue más de lo que hablábamos, ¿no? La vergüenza, la decepción para el pueblo de Israel y le queda el título este que le decía al principio de griten más fuerte que quizás están durmiendo, ¿no? Increíble. Ya tenés lema, hermano. Ese fue tu lema. Para allá va, era segunda semana, gritad más fuerte, ¿no? Bueno, a ver, yo te voy a hacer un aporte. No te quise interrumpir hace rato cuando estabas predicando, cuando estabas disertando en tu intervención. Solamente el aporte de los mosquitos, que sí me lo preguntaste. Con respecto a la cuarta plaga, la de las moscas, ¿sí? O arov en hebreo, arov. Hay un punto importante allí en el judaísmo, porque el judaísmo, no sé si sabían que el judaísmo no lo representa como moscas a esta cuarta plaga, sino que lo representa como fieras salvajes, ¿no? Entonces, Baruch Hashem, porque habéis leído ese salmo, que ese salmo ha brindado un poco de luz a ese texto, que un poquito como que siempre está, digamos, en debate, que no se sabe si eran moscas. Ahora surge la hipótesis esta de las sabandijas que has puesto ahí. Las sabandijas son esos cascarudos ahí, esos bichitos que Trabajo, son sí. escarabajos. Que si bien ellos no comen carne, la profecía o el texto que ha leído Juan dice, devoraban sus carnes, ¿no? Cuando uno junta ese devoraban sus carnes con la visión que tiene el judaísmo sobre la cuarta plaga, uno puede entender lo que dice Apocalipsis 6:8. No sé si alguien lo quiere leer. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. A ver, Laura, ya que has dicho amén con tu lenguaje no verbal. No, porque justo estaba esperando como para Mm, también hacer un pequeño aporte, eh, no solamente sobre esto que vos estás diciendo, porque a mí me llamaba la atención también porque he ido buscando en realidad lo extraje de un estudio en donde podemos ver todas las plagas,
las podemos ver en Apocalipsis. Claro, el reflejo Eh, escatológico sería eso. todas, Mm. todas. El agua en sangre. Tengo inclusive después les puedo dejar en el grupo una por una. El agua en sangre lo vemos en Apocalipsis 8, del 8 al 16. Lo de las ranas también lo podemos ver. Los espíritus inmundos. Claro, sí. Em, lo de los piojos. Y en este Claro. caso, bueno, me había llamado la atención eh, porque dice las bestias Las salvajes. fieras salvajes, ¿sí? Las bestias salvajes. Entonces yo entré a buscar y no encontraba Ya. eh, Moscas, el la Apocalipsis. correlación, ¿no? Claro, claro, exactamente. Pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Poder ver en todo el Apocalipsis cómo se repite las plagas que se dieron en Egipto, cómo se repiten en Apocalipsis. Amén. Y aparte también podremos ver en Apocalipsis 7, 3 y 4, en donde así como en Éxodo, él dice que protegerá, en Éxodo 8:22, que apartará a Gosén para protegerlo, a donde estaba su pueblo. En Apocalipsis 7:4 también está esa Aleluya. promesa, ¿no? Eh, Esa es la que más nos tiene que importar a nosotros. Exactamente, que dice que no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, así como protegió de todas estas plagas a Gosén. Vemos la hermosa promesa de proteger a su pueblo en los tiempos de tribulación. Así que Amén. a mí Siempre el me mensaje gusta profético siempre, de cada para allá, ¿no? sí, a mí me encanta, siempre me gusta ver eso, ¿no? Las sombras proféticas de la Torá, ya vistas lo que llamamos el Nuevo Testamento. Me encanta ver esas Amén. comparaciones Amén, porque amén. ahí uno puede ver la veracidad realmente de la Torá. Claro. Baruch Hashem. Si bien Gracias, hay Laura. cosas que todavía no se cumplen, eh, muchas cosas sí vemos cumplidas y yo creo que es lo que a mí, cuando yo estuve en mi época mala, en donde había descreído de todo, fue lo que me hizo volver a creer, ¿no? Que decir, es imposible que un hombre haga esto. Bueno, porque yo decía, este libro lo escribió un hombre. Y lo que me hizo volver a creer fue ver esas cosas que a veces parecen increíbles de cumplimiento. 2000 años antes se dijo y lo vemos cumplido 2000 años después, decir, no, es imposible que lo haga un hombre. Eso es lo que a mí me hizo volver a creer, más allá de los milagros que uno puede ver a diario y todo que dice, es lo que me trajo de vuelta, la verdad. Amén. Esa es la firma de Dios. Porque Dios no le pone, digamos, un cartel en el cielo a la gente para que digan, crean en mí porque yo sí existo. Él deja su firma en su palabra y solo aquellos que se acercan a la zarza a ver por qué no se quema es que reciben el llamado. Claro, mucha gente cree a partir de milagros, que no digo que no existan, milagros concretos acá en la tierra hoy, de alguien que se curó de cáncer, alguien y a partir de eso empiezan a creer en Dios. Yo siempre digo esto, yo empecé o empecé a creer realmente en Dios a partir de que vi, sobre todo cuando entendí el plan, ¿no? De por qué separó los dos pueblos, cómo los iba a unir, o sea, todo lo que nosotros hoy sabemos fue lo que a mí me hizo decir, no, esto no puede ser escrito por un hombre, como yo creía que toda la Biblia era invención de un hombre. Yo creo que la capacidad mental de un hombre no da para, para planificar algo tan perfecto. Y ahí volví a creer cuando descubrí eso. Amén. Y aquí estás. De tu Estamos. teshuvá que hiciste, no te has movido. Vale. En fin,
Hermanos, qué buena que esa investigación que hiciste, Laura, porque no sé si estuviste el año pasado en Baerá con nosotros. Seguro que sí, porque muy pocas para Mm, allá, como había pandemia, yo mi sí, trabajo no me demandaba el tiempo que me demanda hoy, estabas más estuve en todos los disponible, extremos. de verdad. Sí, este año ha sido un año complicado, trato de Sí, estar lo que más puedo, pero bueno, vale, sí, se entiende a ver. y ya te Hoy me extrañábamos y permitió nos da entrar, gusto verte de ¿sí? nuevo. Y sé que Giro anda por ahí también, Sí, está acá. ¿no? Giro, él está ahí, está presente. Vale, Sí, volvemos al sí. tema de las fieras, porque dice, devoraban sus carnes. Entonces, como bien ha dicho Laura, el reflejo escatológico está en Apocalipsis y no lo tenemos como moscas, lo tenemos como fieras salvajes. Y aquí tenemos, en el grupo tenemos un historiador de las 10 tribus del norte que es Juan, ¿no? Entonces Juan sabrá bien cuando las fieras salvajes se aumentaron. Juan sabrá en qué texto está ahora, yo no lo recuerdo, pero Juan sabrá bien en qué texto está ese texto que dice de que cuando el imperio asirio se llevó cautivas a las 10 tribus del norte, dice de que ellos colocaron allí paganos, colocaron allí sirios para que vivan allí. Ellos son los que iban a dar origen a los samaritanos del tiempo del segundo templo, ¿no? Entonces, dice de que se aumentaron las fieras y dice que devoraban también a las personas. Por eso es que consiguieron, ellos encontraron la forma de detener eso. A ver, hay un punto en Shemot, en Deuteronomio, donde dice, yo les daré paulatinamente la tierra prometida, se las voy a dar gradualmente, no se las voy a dar de golpe, no sea que las fieras se aumenten sobre vosotros, dice, y perezcáis, ¿no? Entonces, si yo se las daré paulatinamente, para que vayáis habitando de a poco la tierra prometida y no de golpe, porque tengamos en cuenta que no es fácil cubrir una superficie con 600.000 personas. Baruch Hashem hoy en día, los judíos que viven en Israel son cerca de 8 millones, ¿no? Pero en ese tiempo no eran 8 millones, eran 600.000, ¿sí? Con sus esposas, con sus hijos, no sé cuánto en total, no lo sé, no lo digo porque no lo sé, pero algunos hablan de 2 millones, ¿sí? 3 millones, por ahí. Pero el Señor había previsto, esta era la metodología que iban a implementar para ir abarcando la tierra prometida, ¿sí? Haciendo una habitación de la tierra en un gradualismo, ¿sí? O sea, de a poquito para que las fieras, dicen, no se aumenten sobre ellos. ¿Hay una mano levantada de Juan, puede ser? Juan, Sí, el versículo que citaste, que dijiste, es Segunda de Reyes 17:25. Y dice así, hablando del reino del norte que lo llevó cautivo a Siria, o sea, no dejó nadie en la tierra. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra, hablando del reino del norte de Israel. Y para allá, para terminar, el Salmo 9:20, ¿sí? Que hoy hablaba Claudio del Ego, ¿sí? Dice así, ¿sí? Hablando de el juicio a las naciones, ¿no? Acción de gracia por la justicia de Dios, le puso la Reina Valera. Dice, pon hoy Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Y qué pasa? Si uno conoce el contexto de Faraón, ¿sí? O sea, más allá de la riqueza económica, sí que es lo que le pasa a muchos hombres en la actualidad. Después de alcanzar la riqueza económica, ya buscan tener un poder. Ya es un tema de poder, no es un tema de riqueza económica. Ya es un tema de tener ese poder de al punto de decidir quién vive y quién muere. ¿Sí? Y eso es ya creerse un Dios, en cierta manera, ¿sí? Creerse una deidad. Y eso es lo que más persigue el hombre, porque si ustedes pueden ver alrededor de la historia de la Biblia, Nabucodonosor y tantos otros, como el faraón mismo, ¿sí? Llegaban a creer que ellos tenían el poder, ¿sí? De tomar las decisiones. Y por eso se le decía al faraón que era el Horus vivo en la tierra.
¿sí? O sea, él creía que podía. Y bueno, ahí tenemos algo bien claro, ¿no? El Mashiach saliendo del mismo Eterno no, no, no se proclamó en ningún momento, al contrario, siempre derivó la él se dijo, el único bueno es Dios. Así que creo que eso deja bien claro el carácter del que tenía el Mesías comparado contra el carácter de Faraón o de Nabucodonosor o de otros reyes, ¿no? En Vale, cierta manera. vale, Que no tiene ego, eso es lo que voy. vale, caché. Entonces, y el otro punto que quería, gracias Juan, el otro punto que quería tocar es que mientras Laura estaba leyendo las tres aliyá, me llamó poderosamente la atención, ¿sí? El texto que está, eh, hablando de textos, nadie ha leído el Apocalipsis 6:8 donde habla de las fieras, ¿sí? No sé si alguien lo ha verificado. A ver, Apocalipsis 6:8 donde habla de las fieras o de las bestias. También ya la tengo. Sí. Acá lo, Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fieras de la tierra. Bien, entonces, claro, el año pasado habíamos hecho el reflejo y no habíamos encontrado mosca. Si bien la palabra ahí para mosca es arov, ¿sí? Arov que tiene que ver con enjambre, tiene que ver, esa palabra hebrea tiene que ver con algo que viene, digamos, en mucha cantidad, ¿sí? Incluso esa palabra arov, si no me equivoco, está en el capítulo 1, cuando habla de las parteras, de las hebreas, cuando ellos utilizan esa misma palabra para referirse a digamos, a la magnitud, ¿sí? del tema de la reproducción de los hijos de Israel en Egipto. ¿Sí? Es decir, como que lo hacían a manera de enjambre, ¿no? Entonces, podemos pensar, y aquí miren, le va a gustar esto lo que voy a decir, porque parece ser que la tierra prometida tiene una fauna muy rica. Hay un documental que yo se los recomiendo, que se llama Israel Salvaje, ¿sí? O Wild Israel, ¿sí? Si lo buscan en YouTube se llama Israel Salvaje, donde van a poder ver todo lo que es la fauna, permítame el uso de la palabra fauna, ya sé que tiene origen pagano, pero es lo que se entiende como digamos, los animales que hay en la región, ¿sí? ¿Sí? La hermana Silvina que me corrija, ¿sí? Vale, entonces tenemos todo lo que hace a la fauna de Israel, de la tierra de Canaán, parece ser que era muy rica en estos animalitos. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, si yo le cito la historia del hombre más poderoso del mundo, el hombre más fuerte del mundo, el hombre que era nazareo y que era súper fuerte, este hombre se cargó a un león, como si hubiese hecho como si hubiese matado a un pollo, ¿me entienden? O sea, y encima la Biblia dice de que Sansón mató al león y dice tal como si hubiese despedazado un cabrito. Bueno, ahí habla un poquito del hebraísmo, lo que son los berit, los pactos, cómo se partía el animal en dos y todas esas cosas. Pero a lo que vamos es que en alguna ocasión, creo que en un estudio de hebreo de las letras, creo que lo hablamos a esto, nos decíamos, ¿qué significa partir un león como un cabrito? ¿Sí? Y no me acuerdo quién puso el ejemplo, y dice, bueno, supongo que era como cuando sale el pollo del horno, ¿sí? Ustedes han visto lo tierno que sale el pollo del horno, bueno, así era la fuerza que tenía Sansón para despedazar a ese animal, un animal tan, digamos, fuerte como un león, ¿sí? Por eso es que es importante que conozcamos la fauna de Israel para saber que el león de Canaán, o sea, el león de la tierra de Canaán, no necesariamente tiene que ser como un león eh, africano, ¿sí? Un león como el que todos conocemos, como la melena y todo. Probablemente sí, probablemente no, pero sepan que, digamos, la familia de los felinos es también muy grande y tiene muchos, animales, dentro de la familia de los felinos hay muchos. Entonces, no es lo mismo un león
de América a un león de África. Tampoco es lo mismo, pasándonos a otros mamíferos, no es lo mismo ponerle un cocodrilo del Nilo, ¿sí? A un yacaré de, qué sé yo, del Amazonas, por ejemplo. No es lo mismo, son distintos. Entonces, cuando veamos la palabra león, que Sansón pudo matar a uno de ellos, probablemente se refiere a uno de la zona. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que la tierra de Israel es muy rica en esta fauna. ¿Por qué? Porque Sansón mata a un león, luego los asirios dicen que se llevan cautiva a las tribus, ¿y qué se aumentaron sobre ellos? Leones, ¿sí? ¿Qué se aumentan sobre la región del norte? Leones o fieras salvajes, bestias salvajes. Entonces, ahora paso a siguiente comentario que quería hacerles con respecto al Shemot 8:23, ¿sí? El Shemot 8:23 dice así: y yo pondré redención, a ver si lo estás siguiendo ahí, Javi, lo puedes leer, pero yo no lo tengo ahora mismo en la Biblia, pero dice, y yo pondré redención, Sí, hermano, ¿lo a ver, leo? sí, por favor, Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. amén. Y si a ese texto nosotros lo comparamos con el texto de, vayan a Bereshit capítulo 3, 15, ¿sí? 3:15, van a ver una poderosa conexión que hay con esos dos textos. Y ya luego le cierro con la idea final, ¿sí? ¿Qué dice Shemot 8:23? Ya lo ha leído Javi. ¿Y qué dice Bereshit 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Vale, para que no sea una percepción 100% mía, ¿sí? Quiero saber si todos están viendo lo mismo que yo, ¿sí? Yo estoy viendo allí una concordancia, ¿sí? Una concordancia en cuanto a lo que hemos estudiado, ¿sí? En la parashá Bereshit, ¿sí? Hace cuánto tiempo ya, de este ciclo trianual, donde hicimos un estudio bastante intenso, y cuando llegamos al tema del pecado, de la caída del hombre, hablábamos de esto de la simiente de la serpiente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hasta ahora es una teoría y todo lo que va. Pero ¿cómo arranca esta historia? Ya lo ha dicho el hermano Ben Efraín en su prólogo, ¿sí? Él comenzó hablando de las varas, ¿sí? Y de las serpientes. Es decir, vamos a levantar el telón, ¿sí? De este primer acto, es decir, de este primer acto para Yabaerá, donde van a ser avergonzadas, destruidas y para siempre, digamos, descartadas o descalificadas todas las deidades egipcias, entiéndase Egipto como representando a todo el mundo en general, y Hashem, o sea, Adonai, avergüenza a todas las deidades egipcias en un formato de triadas o de trinidades, ¿sí? Las trinidades del Nilo, las trinidades de las tormentas, las trinidades de la fertilidad, las trinidades de la sanidad, ¿sí? Y Hashem fue avergonzando, ¿sí? Una por una todas las trinidades egipcias paganas. Pero ¿qué vemos con esta conexión? Que este telón se levantó con un espectacular evento de la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente 3 veces, porque si ustedes recuerdan, la vara de Moisés primero se convierte en serpiente frente a la zarza, ¿sí? Frente a la zarza ardiente se convierte en serpiente. Luego se convierte en serpiente frente a los ancianos de Israel. Y esta vez se convierte en serpiente frente al, lo que sería, digamos, el palacio o la sala del trono de Faraón. La vara de Aarón se devoró a las varas de los hechiceros, ¿sí? En este caso, Janes y Jambres. Ya lo ha dicho el hermano, qué notorio que es que diga que las varas se comieron a las otras varas y no las serpientes a la otra serpiente. Lo que yo percibo, ¿sí? Es que Adonai les está marcando el punto primordial de este conflicto. Es decir,
cómo todo lo que arrancó allá en el Edén, esta batalla continúa, ¿sí? Por algo el Armagedón, ¿sí? No sé si han hecho alguna vez la etimología de Armagedón, que significa Har Megido, ¿sí? Har Megido significa el monte del reencuentro. Es decir, esta batalla todavía no ha terminado. ¿Me entienden? Yeshua en la cruz ganó, pero el enemigo todavía va a jugar su última carta, ¿sí? Y su última carta la va a jugar en Har Megido, o sea, en el Armagedón. Esta vergonzosa derrota de los dioses paganos de Egipto fue otra victoria para el lado del bien, es decir, para el lado del Señor, para el lado del bien, es decir, para la simiente de la mujer. Por eso les quería poner este punto, ¿sí? Este punto cardinal del Bereshit 3:15, donde nos dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. En el 8:23 de Shemot dice, y yo pondré redención entre, ¿cómo lo dice Javi? A ver. Y yo pondré redención, atentos a Y la yo palabra redención. pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aleluya. Baruch Hashem, bendito sea el Kadosh. Esta conexión asombrosa que tenemos nos está diciendo algo, de que esto es una batalla de las simientes. Ya lo habíamos visto en Parashat Toldot, la batalla de las simientes, ¿sí? La simiente buena por el lado de Jacob, la simiente mala por el lado de Saúl, ¿sí? Pero aquí estamos nosotros, chicos, jugando, si se puede usar esa palabra, en el campo de visitante, ¿sí? Estamos en Misraim. ¿Se acuerdan que utilizamos? ¿Sí? Estamos entrando a Misraim, lo dijimos cuando pasamos a Shemot. Estamos entrando y sabíamos que todo esto venía y todas estas maravillas del Señor. Por ahí es importante quitar un poquito de nuestro lenguaje la palabra plaga, las 10 plagas. Porque Dios no es un Dios que manda plagas, es un Dios que manda justicia, es un Dios que manda sus juicios, es un Dios que manda sus maravillas. Él lo dice, yo multiplicaré mis maravillas en Egipto. ¿Sí? De ahí a que se haya utilizado el término plaga, está bien. Pero nosotros, como pregoneros de esta verdad del Evangelio del Señor, saquemos a notar el carácter más positivo del accionar del Kadosh Baruj Hu. Es decir, yo multiplicaré en Egipto mis maravillas, mis proezas, mis golpes con los cuales azotaré a los dioses egipcios. ¿Amén? Entonces tenemos una conexión, como decía el hermano, una conexión retroactiva de lo que aconteció en Bereshit 3:15, cuando el Señor utiliza la misma palabra, yo pondré, o sea, yo lo haré, yo pondré enemistad. Y en esta ocasión, como marcándonos ahí una leve, ¿sí? Una leve línea por debajo, un subrayado así bajito, y esta vez pondré redención. Y eso es lo que Hashem Adonai quiere que nosotros entendamos, que Él va a poner redención entre esa simiente, esa estirpe maligna, y entre los que estamos con Él dispuestos a continuar en esta batalla. Amén. Porque la batalla, como les he dicho, no ha terminado. La batalla continúa. Y esto no lo digo yo, sino que el campo está preparado ahí en Israel, en Har Megiddo o en el Armagedón, como se conoce. El campo está preparado como para que allí se pelee la batalla final. Es decir, la última batalla donde sabemos, por haber leído el final del libro del Apocalipsis, sabemos quién va a ganar, ¿sí? Esa batalla solamente va a tener un solo asalto, ¿sí? Un solo round. Basta con que el Hijo del Hombre abra su boca y de su boca salga una espada aguda de 2 filos y con ella destruirá a todos aquellos que se levantaron en contra de Jerusalén, ¿sí? En contra de su Dios y en contra de los que moran en el cielo, ¿sí?
Y quiero más o menos invitarlos a creer en esa etimología que les he dicho de la palabra Har Megiddo, que significa el monte del reencuentro. ¿Sí? Quiere decir que esa pelea ya tuvo lugar anteriormente y ahora vuelve. Es decir, lo que se va a ver en el Armagedón es nada más ni nada menos que el último round, o el último asalto, o la última batalla. ¿Sí? Por eso se va a llamar la batalla de Har Megiddo, la batalla del Armagedón. Micrófonos abiertos y opinen. Pensaba qué profundidad le da o qué sentido le da al estudio de esta para allá, a la palabra que dice, ningún juicio de los que envié sobre Egipto enviaré sobre ustedes, ¿no? Amén. En base a eso, hermano, en base a eso, Laura recién mencionó la palabra Goshen. Yo sé que aquí hay estudiosos y que les gusta ir a investigar lo que uno dice y hacen muy bien porque están haciendo como los de Berea, ¿no? Verificando si las cosas que decimos son así. Vale. Una vez los mandé a buscar el valor numérico o la gematría de la palabra Goshen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una hipótesis de que la palabra Goshen tiene un valor numérico de 358, perdón. Que ese valor numérico es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Mm? Y creo que cuando fueron, dijeron, hermano, creo que no dan los números. Vale, porque para Goshen hay dos formas de escribirlo en la Torah, en la Tanaj, perdón. Una es Goshen, que termina con Nun Sofit, y la otra es Goshna, ¿sí? Que termina con Hei. ¿Sí? Con la palabra Goshna se saca el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. ¿Y qué obtenemos con ese cálculo? Pues una tranquilidad y una fe, es decir, una emuná de saber de que así como nuestros padres fueron guardados en Goshen, nosotros seremos guardados en Goshen, es decir, estando en el Goshen, en el Goshná, en el Mashiach, ¿sí? Porque incluso el apóstol nos invita a creer en eso también cuando dice, escondida está mi vida en Dios. ¿Mm? Nuestra vida está escondida en Él. ¿Mm? O sea, nuestra vida está escondida, así como si fuese el pan afikomen, ¿sí? Está escondida en el Señor, es decir, en el Mashiach. Juan tiene la mano levantada. A ver, adelante, Juan. Sí, no solamente lo del valle de Armagedón que vos decías, sino que el Nilo se está secando. El Nilo, el Éufrates se está secando. Y si uno lee en Apocalipsis, para que pase precisamente esos ejércitos que tienen que pasar para poder en Tal el cual. Valle de la Destrucción. Sí, sí, sí. Así es. El Éufrates, sí, el caudal del Éufrates está cada vez más seco, ¿sí? Y la profecía dice para que los reyes del oriente puedan pasar ahí en seco, ¿sí? Porque a ver, hermanos, que ustedes son militares, a ver, ¿qué artillería necesita sí o sí cruzar por tierra, ¿sí? O sea, para que se habla de los reyes del oriente, ¿sí? ¿Qué querrán llevar ellos ahí a la batalla? Innumerable cantidad de armamento que se puede pasar por tierra. Claro, pero a ver, ¿qué es lo que más pesa, digamos? No es lo mismo llevar unos jeep que llevar unos tanques, ¿verdad? No, tal cual, sí, sí, sí. Misiles seguramente que hoy en día tanto Tal cual. son enormes. Y les digo algo. Entre tantas cosas que he investigado, de otros aspectos, no tan solo de la para allá, me doy con que, y creo que lo escuché también a Michael Root decirlo, ¿sí? Donde dice, en aquel día dice,
ellos apuntarán con sus armas nucleares al cielo. O sea, cuando ellos vean venir al Mashiach, ¿ustedes creen que ellos se van a quedar con los brazos cruzados? ¿Van a dejar que el Mashiach venga y que los derrote así? Ellos van a querer también convertir el agua en sangre. Ellos también van a querer convertir o van a querer sacar ranas del Nilo. Ellos también van a querer sacar piojos del polvo de la tierra, pero se van a dar cuenta de que sus armas nucleares no van a servir contra el Mashiach, ni contra el caballo blanco, ni contra los que vengamos con él atrás, ni contra las huestes celestiales que vengamos con él atrás. ¿Me entienden? Ellos van a tener que decir, dedo de Dios es este. Y van a tener que, obviamente, pero eso sí, probablemente lo vuelvan a hacer, como ya lo hicieron en algunas operaciones, ¿sí? Militares que hicieron, apuntar con sus armas nucleares al cielo. Lo van a hacer, probablemente. Imagínense, ellos van a querer tirar con su mejor arma hacia el Mashiach. Y cuando digo ellos, me refiero a la estirpe de la serpiente esta que dice de que se va a levantar contra Jerusalén. ¿Sí? Esta misma estirpe que fundó Egipto, y ya la arqueología lo prueba, cuando vemos la forma de sus dioses, ¿sí? Híbridos, mitad humano, mitad persona, o como dijo Claudio que me gustó, o viceversa, o mitad persona y mitad animal. Yo sí me equivoqué, he dicho mitad humano, mitad persona. Es mitad animal, mitad humano. ¿Sí? O sea, ¿de dónde se sacan esas ideas de ellos? ¿De dónde se sacan eso? Los jeroglíficos, a ver qué nos cuentan los murales egipcios, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo eran los dioses? Híbridos. ¿Mm? Adelante, Javi. Me llamó mucho la atención con el tema de las plagas, ¿no? Ahí es como que le da una orden a Moshe y le dice que todo hombre que se encuentre en el campo va a ser afectado y animales. Ahí no hace distinción ni del pueblo ni de nadie, ¿no? Habla de todos. Creo que es algo de como un Shema, que escuche en ese momento, podemos ser del pueblo, pero no estar atento a cuando pasan estas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es una advertencia porque estar preparado, porque esto va a suceder en algún momento. Y si nos pilla en el campo, sabemos que hemos sido advertidos y bueno, ojalá que nunca nos llegue a pillar desprevenido o insensato por ahí, por ese momento, pero al leerlo me da a entender de que iba a ser afectado tanto el pueblo de Israel como los egipcios, todos completos, pero bueno, yo creo que siempre el Eterno nos advierte, siempre está hablando a través de cada parashá, de cada Shabbat, nos viene hablando, nos viene preparando para que no nos encuentren en el campo ese día, ¿no? Amén, Javi. ¿Alguien más quiere aportar? Si no, ya estaríamos terminando. Dani, Mm, fíjate que vos hablabas de todo esto, y si uno lee el libro del profeta Zacarías, por eso es tan importante, ¿sí? Vos hablabas hoy de los caballos, ¿no? Vos fíjate que en Zacarías 1:7 habla de la visión de los caballos, y si seguimos más adelante, bueno, la visión del sumo sacerdote, sí que no es Josué, el candelero y los dos olivos. En Apocalipsis, ¿quién aparecen? Los dos olivos. Acá deja bien claro quiénes son los dos olivos en Zacarías. Y en Zacarías 5 habla del rollo volante, ¿sí? Y si uno mira un poquito, ¿sí? Es un rollo aparentemente de metal, ¿sí? Que trae maldad. ¿Y dónde lo instalan? En la tierra de Sinar. Y bueno, ahí no lo voy a decir, pero que cada uno busque dónde es hoy la actualidad de la tierra del Sinar, uno de los grandes enemigos de Israel. sí, ¿Sí? Eso es lo que quería por allá agregar. amén. Se está refiriendo a los misiles nucleares, ¿no? Exactamente, a los misiles nucleares Sí. Y a que Irán. están cerca de Israel, en la tierra de Sinar. Hay una teoría Hermano, de Michael Rood ahí bastante, o sea, por ahí uno lo ve y parece hasta de ciencia ficción, pero tiene bastante lógica lo que dice. Hay cosas con las cuales no concuerdo, pero muchas cosas tiene lógica de una enseñanza, una prédica, así que hay un estudio de Michael Rood que habla de esto de
que acaba de citar Juan. No sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Además, él se remite, supongo yo que, no sé si Michael Rood lo sabrá, no sé, yo creo que sí. Pasa que estos tíos ya han lanzado bombas nucleares al cielo, ¿sí? Hay una operación, si ustedes la buscan en internet, se llama Operación Pecera, ¿sí? Donde ellos fueron a la Antártida y lanzaron bombas nucleares ahí queriendo destruir algo, ¿m? Cual pajarito queriendo salir de la jaula, ellos quisieron destruir, ellos lanzaron bombas nucleares en la Antártida, ¿sí? Luego sacaron el Tratado Antártico y ya nadie, a partir del 1960, si no me equivoco, ya nadie puede ir a la Antártida, solamente exhibiciones militares, pero un civil no puede ir. Te invitan a ir a la Antártida Argentina, hay un tour que no sé si vale 4.000 euros, que se puede ir a la Antártida Argentina, pero te muestran la puntita y te dicen que ya estuviste. Es decir que conoces la Antártida porque fuiste a la Antártida Argentina es como decir que conoces San Francisco solamente porque fuiste a la Florida, en Estados Unidos. ¿No? No se puede decir que ya conoces Alaska cuando solamente fuiste a la Florida, ¿sí? Ahí hay mucho más por descubrir. Entonces, eh, los gobernantes del mundo ya han hecho operaciones de lanzar bombas atómicas al cielo, ¿sí? Y lo van a volver a hacer cuando Mashiach regrese, ¿sí? Sin duda, sin lugar a duda, lo van a hacer de nuevo y van a querer, van a querer ver si su arma tiene efectos positivos para ellos contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no, nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder y que Yeshua, el Mashiach, el Rey de Israel, el Redentor de la humanidad, cuando Él regrese en su segunda venida, ya no viene montado en un burrito, ya no viene montado en un burrito, ahora viene montado sobre un caballo blanco, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? Dice, he aquí, vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y hay mucha gente por ahí diciendo, ay, dice, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios dice, muy malo. En cambio Jesús es buenito, buenito. La Biblia me dice a mí que el que viene montado en el caballo blanco se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Porque él no puede ser, digamos, no puede ir en contra de su propia palabra. Su palabra dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y si él con justicia y pelea con justicia, perdón, juzgó y peleó en el pasado, con justicia juzgará y peleará en el futuro. Así que no hay tal cosa como un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Jesús súper bueno en el Nuevo Testamento. Yo no veo eso en la Biblia. Lo que vemos es el mismo Dios que con justicia juzga y pelea, pero desde tiempos de los patriarcas, desde tiempos antediluvianos hasta el tiempo de la restauración del árbol de la vida en el Apocalipsis. Hay una manito levantada. Adelante, hermano. Seguimos con Zacarías, sí, Zacarías 12:7. Liberará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que viniesen contra Jerusalén. Esto no aconteció. Y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre la casa de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. ¿Sí? Ahí está, la famosa gracia. ¿Sí? El espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron. ¿Y de quién estaban hablando? ¿A quién va a mirar la casa de Judá? ¿A quién traspasó? Y mirarán a mí a quienes traspasaron, dice. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De quién está hablando? Del mismo Mashiach. O sea, ahí es donde se terminó el tiempo de los gentiles. Y ahí donde la casa de Judá va a poder, donde el Mesías se va a quitar las vestiduras romanas, por decirlo así, la casa de Judá lo va a poder identificar. Gracias, Dani. Hermano, Para fundamentar un poquito lo que les había dicho, en la operación Fishbowl o Dominic, cuando intentaron romper el cielo. Ahí está, ¿sí? Cuando intentaron destruir el cielo mismo, o sea, quisieron destruir algo, ¿sí? Como si quisieran salir de aquí, como si quisieran salir. Bueno, ahí están las pruebas, las evidencias. Ustedes pueden buscar la operación Dominic, que viene de domo, o la operación Fishbowl, que significa la pecera de Dios, o la pecera en sí, como queriendo destruir lo que la Biblia llama en Génesis 1 la bóveda celeste. ¿Mm? Entonces, como les digo, hay evidencias de que ya se tiraron bombas atómicas al cielo, obviamente sin ningún resultado favorable hacia ellos, ¿sí? Pero ya lo hicieron. Largaron muchas de esas bombas nucleares al cielo, queriendo destruir algo para poder salir de aquí, ¿sí? Pero la escritura dice que hay una sola forma de entrar a este mundo y hay una sola forma de salir. La única forma de entrar es por medio de una mujer y la única forma de salir es por medio de la muerte, ¿sí? Así que dejemos que ellos sigan jugando a los astronautas, pero que sigan jugando. Pero ahí está. Hermana, no sé quién quería hablar. Adelante. yo hermano, bueno, yo quería dar un pequeño aporte. Eh, Así como dice, la historia se repite, es cierto, y lo vemos bien, si nosotros queremos saber en dónde estamos y hacia dónde estamos caminando, y miramos justamente el éxodo, no el éxodo, vamos a decir, cuando empiezan las plagas, sino desde el comienzo, cuando nace Moisés. Y nosotros estamos siendo el pueblo oprimido en este momento, que no vemos todavía la reja, pero se nos está acercando donde estamos prisioneros. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir bien esta historia y ver, ahí nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer, lo que hicieron ellos. ¿Cómo llegamos a este estado? Bueno, también está. Pero como es ahora lo que nos interesa, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde estamos y qué debemos hacer? En este momento se ha dejado la oración como todos se están dando cuenta. Hasta que sintamos el rigor más fuerte y empecemos a clamar. Y Dios nos asegura la victoria, pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios y conociendo la palabra, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y no tener miedo, sino hacer. Amén. Daniel, Adelante, Dora. yo lo veo de esta manera. Cómo el Señor se le presentó a Moisés en la zarza. Él fue y él lo eligió a Moisés para salir y venir a Egipto. Pero él le dijo que él no tenía palabra, no tenía poder para dirigirse a los egipcios, más que él había nacido y había estado con el faraón. Él sabía muy bien. Lo que veo que cuando Dios nos elige
y nos manda con el propósito y le aclara lo que iba a hacer. Primeramente, le puso los motivos de las plagas porque él quería no derrotar al hombre, sino derrotar la mirada que tenía el faraón, toda la gente, que tenía un ídolo para cada cosa, para el agua, para el aire, para todo. Dios preparó a Moisés y a Aarón y lo mandó con la certeza que él iba a sacar al pueblo. Él lo sabía. Lo que no sabía era Moisés y Aarón, que con todo lo que tenían que hacer por la vara de Aarón y con lo que habían tratado con Moisés, cómo iba a derrotar a todos esos ídolos. Por eso veo el corazón del faraón tan duro, porque él se afirmaba con esos ídolos. Él se creía seguro, como hoy mismo nos creemos seguros y a veces creemos y a veces agarramos la cosa por arriba, pero dice: yo le mostraré que en este tiempo ustedes también están haciendo lo mismo. No sé si estoy equivocada o no, pero lo miro a este relato, no que Dios ha sido malo, sino que Él siempre nos quiso enseñar, pero lo dejamos a veces como en segundo y hacemos nuestro propósito, pero cuando nos vemos mal, volvemos a la senda de Dios. Amén. Efectivamente, hermana, no estás equivocada, estás en lo cierto. El hermano hace rato en su discurso, él hablaba de que Hashem, el Señor, a la hora de golpear a las deidades egipcias, lo hizo, pero apuntando hacia las más importantes, es decir, a las de más relevancia, ¿no? Y recién has dicho, Dorita, de que ahora las naciones continúan haciendo lo mismo, y esto es evidente, puesto de que Javi, cuando hizo su comentario, él dijo: ¿esto no es acaso lo mismo, pero con otros nombres? Claro que sí, ¿sí? Porque primero, yo voy a decir, los pioneros en, digamos, en lo que hace a la cultura politeísta, vendrían a ser los egipcios, ¿sí? Más allá de que ustedes me puedan decir, bueno, había otras deidades de los mesopotámicos, de los cananeos, qué sé yo. El problema es que nadie era tan politeísta. Cuando hablamos de poli, nos referimos a muchos, ¿sí? Muchos dioses. Y las regiones cananeas mayormente tenían un sistema religioso monoteísta, ¿sí? Más allá de que tenían muchos dioses, con la diferencia de que cada nación adoptaba el culto solamente a un dios, ¿sí? Y esto tenemos evidencia en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, cuando nos cuenta de que como cuando estos cananeos o estos mesopotámicos, hablo de los babilonios, cuando ellos tomaban el control de una nación, dice que ellos primeramente tiraban a la deidad de esa nación y colocaban la suya propia. Es decir, por ejemplo, vamos a ver que cuando había guerras entre los asirios o entre los egipcios, entre los cananeos, vamos a ver
hay una sucesión de reinos, por ejemplo, de los medo-persas a los babilonios, cómo los medo-persas conquistaron a los babilonios y cómo ellos fueron moviendo los dioses babilónicos, ¿sí?, a sus propios dioses, es decir, los quitaron de su lugar y pusieron sus propios dioses. Y en cambio en Egipto era muy distinto, porque ellos tenían múltiples dioses, o sea, muchos dioses, como dioses para cada día del año, para cada cosa de la vida. Ya lo ha dicho el hermano recién en su intervención, él dijo, los dioses que atacó el Señor con la plaga de la sangre fueron directamente a los del río, ¿sí? Los del río, lo que le daba la principal fuente de ingreso económico al país. Luego atacó el Señor también a las deidades de la sanidad de ellos, los que le brindaban supuestamente su sanidad, a los que le brindaban, por ejemplo, la fertilidad, cuando hablaba de la diosa esta en forma de hipopótamo, a los dioses que le brindaban, por ejemplo, la salud, como era Imhotep, estos dioses como Sekhmet, ¿no? Y los egipcios pudieron, vamos a decir así, helenizar al mundo venidero con ese politeísmo, y los griegos lo adoptaron, y los griegos le cambiaron los nombres, los griegos los modificaron también, los hicieron un poquito más estéticos, tengamos en cuenta de que los egipcios los mandaban así tal como ellos lo veían, y ya los griegos como que fueron más estéticos, pensaron más bien en la estética de los dioses, y los romanos también, y hoy por hoy como que se está recobrando ese paganismo politeísta, ya cuando ya muy mucho no le importan las imágenes, ¿no?, la estética de sus dioses. Yo he visto imágenes de vírgenes que son abominables, directamente abominables, ¿sí? Hay algunas que las hacen súper bonitas, hay Jesús, que uno los ve, los Jesús bien bonitos, todo bien, y hay Jesús que te da miedo, de verdad que te dan miedo. Hay uno ve las imágenes de los Cristos así, y que están re feos, de verdad. Incluso yo recuerdo que cuando yo hice la catequesis para hacer la comunión, y bueno, como todo adolescente, chicos, jovencitos, nos portábamos no bien, ¿sí? Nos amenazaban con que nos iban a meter al cuartito donde estaba la imagen de Jesús. Y de verdad que daba miedo porque era una imagen tétrica, era una imagen súper tétrica. O sea, era una imagen, imagínense, era una estatua que no se le veía mucho la cara porque tenía una peluca así, negra, y tenía una corona de espinas y tenía un manto rojo. Imagínate, ¿qué niño quisiera que lo encierren en un cuarto donde está esa imagen? Imagínense. Entonces, como le digo, hoy por hoy, y creo que ya lo dijimos en una para allá del año pasado para allá, lo dijimos, que así como se está restaurando el reino de Israel, o sea, se va a restaurar porque Yeshua HaMashiach va a ser rey sobre todo Israel, dice, y tendrán un rey sobre ellos, y mi siervo David será rey sobre ellos, ¿sí? Y ya no serán más dos pueblos, sino que serán uno. De esa misma manera que se está restaurando el reino y las cosas del Señor, es decir, se está restaurando todo el modelo original, de la otra vereda, el enemigo también quiere restaurar todo a como era antes. Es decir, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos ha mostrado el hermano? En las imágenes, incluso Castel tuvo que ponerle un advisory, ¿no? Como diciendo, van a ver las imágenes medio fuertes, un poco fuertes a la sensibilidad de algunas personas, pero sepan que estas cosas, así tal cual como las expuso ahí él, así las adoraban, ¿sí? Entonces, ¿qué veíamos ahí? Seres híbridos, seres con mitad cabeza de animal, cuerpo de persona, mutantes, chicos, que lo que se conocería hoy por hoy como transhumanismo, ¿sí? Y díganme si esas palabras les parecen muy, digamos, nuevas, es decir, yo nunca había escuchado eso. No, es que ya todos estamos escuchando esas palabras. Transhumanismo. Primero comenzaron con bueno, ¿para qué más? ¿No? ¿Para qué decir? Van uno por uno los colores de la banderita de 6 colores que tienen, ¿sí? ¿Para qué ampliar en el tema, no? Pero comenzaron con trans esto, trans este otro,
trans esto, y hasta que llegaron al PIM, transhumanismo, transespecie. Y díganme si con esa palabra tan antigua como los dioses egipcios, no se parece un poco a lo que hoy por hoy te quieren vender como dejar que la gente sea lo que quiera, no te metas en la vida de la gente. O sea, personas creyéndose peces, personas creyéndose perro, personas creyéndose gato, personas creyéndose, yo no sé si habrá por ahí alguno que se cree rana, como esta diosa que se llamaba Heket. No sé si habrá personas que se creen raras, pero ya sabemos que hay, mayormente en los países del primer mundo, esta está instalado, esta moda de creerse animal está instalada. ¿Por qué? Porque les dicen, tú puedes ser lo que tú quieras. O sea, Dorita nos decía, ¿no será que están haciendo lo mismo ahora? Están haciendo lo mismo, porque como Adonai va a restaurar las cosas buenas, el enemigo quiere restaurar de alguna manera. ¿Todo para qué, chicos? Para que se cumpla la profecía de Yeshua que dijo, así como fue en los días de Noé, serán los días del regreso del Hijo del Hombre. Amén. Y yo no les puedo decir más, pero muy probablemente el diluvio haya acabado con muchos de estos seres híbridos. ¿Sí? Quizá no se los inventaron. Y esto lo escuché hace muchos años por el pastor James Staley, que dijo, quizá no se los inventaron a esos dioses, quizá los veían. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, quizá los veían. Eso Quizás, te iba a preguntar, Dani, ¿de dónde ellos sacaban esa imagen? ¿De dónde se inventaban en aquellos tiempos esa unión de seres humanos con animales, esa mezcla? ¿De dónde sale tanta, todo lo que expuso Claudio? ¿De dónde salía tanto? O en las Me películas da de Las terror. mezclas de sexo también, ¿no? claro, a Lo ver, que hacían. miren, si ustedes, chicos, yo sé que el libro de Enoch no es canónico y todo eso, ¿no? Vale. Pero sí que puede auxiliarnos en nuestra ignorancia con respecto a Sí. estos temas, ¿sí? Bien que puede auxiliarnos en esta ignorancia que tenemos con respecto al panteón egipcio, como ha planteado el hermano, ¿no? ¿Qué dice el libro de Enoch? Que, oh casualidad, es citado por un libro canónico que es Judas, ¿sí? No el Iscariote, sino el libro de Judas, que está en el Brit Hadashah. Él cita a Enoch, ¿sí? ¿Será que al citar una historia de Enoch, como ser la de los caídos, la de los Nefilim, la de estos seres que cayeron de la gloria del Señor, ¿será que al citar solamente eso descalifica todo el otro contenido del libro? ¿O será que el libro de Enoch era un libro de lectura popular en tiempos del Segundo Templo? ¿Sí? Quizá era como los libros modernos que tenemos ahora, ¿sí? Quizá el libro de Enoch se leía, quizá los hermanos Claudios, los hermanos Javieres, los hermanos Juan de esa época tenían conocimiento del libro de Enoch. ¿Y por qué le hago esta introducción al libro de Enoch? Porque el libro de Enoch habla, sin pelos en la lengua, de lo que sucedió con los Nefilim, con los ángeles caídos y con los semidioses. Por eso es que, Pervirtieron el sexo, todo. claro que Tenían sexualidad pervirtieron con todo. animales, con plantas, animal, todo pervirtieron. ¿Y Por eso Dios cómo hizo dice todo hermana esto. que estos caídos o estos Nefilim revelaron secretos a la humanidad? Todo eso lo dice el libro de Enoch. Dice que ellos revelaron, por ejemplo, el arte de la medicina, cómo utilizar las hojas de las plantas para medicina. Revelaron, por ejemplo, muchas cosas. Yo le puedo decir que hoy por hoy nos quieren vender de que las pirámides las hicieron con millones y millones de esclavos que dieron su vida. Yo no sé cuántos millones y millones de esclavos se hubiesen necesitado para mover esos bloques. Solamente para moverlo, imagínense para ponerlos en forma simétrica, en forma perfecta, en forma que encaje, en forma de que tenga, digamos, a ver, no es lo mismo apilar bloques de miles de toneladas solamente para formar una pirámide. La otra cosa es formar algo que tenga sentido y decir,
de que tenga una función, que cumpla una función como la que cumplen las pirámides, que no eran más que tumbas. Entonces, eso no se hace con mano de obra humana. Mover esas cosas no se hace, o sea, y menos en la época. ¿Sí? A ver, hay dos manitos, hay ganas de participar. Adelante. Dani, no, lo que por allá habría que preguntarse en qué lo convirtió el Eterno a Nabucodonosor. Porque lo convirtió en algo. Dice que se le creció el pelo y le crecieron las uñas y vivía como un animal. Claro. Entonces, muchas de estas cosas que hemos visto en película, o sea, la pregunta es, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde lo sacaron? ¿Se lo inventaron o lo vieron? Entonces ahí está el punto, ¿no? De poder comprender un poquito de cómo la mezcla. Y si ustedes se ponen a buscar los grandes navegantes, ¿sí? Muchos muchos conocidos que han venido a América después de Colón, hay relatos de cosas que, bueno, o sea, uno puede decir, bueno, eran supersticiosos, no conocían, lo confundían al mono con un hombre. Sí, sí, perfecto, pero hay cosas que no son normales. Entonces, todas esas manifestaciones raras o esa mezcla o el punto de corromper el ADN, eso no es nuevo. O sea, la realidad es que no es nuevo. O sea, esos tipos mutantes, o sea, ¿de dónde sacaron todo eso? Los famosos, por decir así, lo de las películas de terror creo que todos han visto en algún momento. Y bueno, ¿de dónde sacaron todas esas imágenes? Esa mezcla de un hombre mitad con un animal, ¿de dónde salieron todas esas cosas? ¿Sí? Yo creo que por allá, mi testimonio personal, ¿no? O sea, yo tengo un compañero que era de San Juan y él contaba un montón de cosas de eso. Y yo me burlaba en su momento, pero hoy no creo que sea un chiste lo que me contaba. Y no solamente eso, sino que yo tengo a mi abuelo que es militar retirado, se retiró ya hace más de 40 años, y él en un momento hablando sobre la Antártida, porque yo le pregunté por qué no volvió a hacer una campaña antártica, porque en ese momento se lo pagaba muy bien en la campaña antártica. Mi abuelo en vez de estar 6 meses tuvo 8. ¿Sí? Con la logística que había antiguamente. O sea, imagínense que debe haber sido terrible. No había celular, no había televisor, o sea, no había nada. Pero bueno, y él me manifestó algo raro, que me pareció que me lo diga él, más que nada, un hombre tan serio, me manifestó que un oficial de Marina les dijo que no les convenía eh, volver de vuelta, ¿sí? O salirse de los parámetros de la base a conocer más allá porque dice que bueno, que hay seres que se comen a los hombres, él literalmente así lo dijo, o sea, así que bueno, realidad, fantasía, ¿sí? O sea, va en cada uno, ¿sí? Pero que esto no hay nada nuevo bajo el sol y que hay cosas que son verdad, hay manifestaciones que son verdad, y un día creo que lo hablé con Chiro, una noche que estábamos, lo hablé con Chiro, porque él ha sabido de esas cosas también, y bueno, o sea, es una realidad. Eh, el que por allá lo pudo haber palpado, vivido, hay cosas que son reales. O sea, no lo podemos negar a esta altura. Estaríamos siendo muy ignorantes. Antiguamente creíamos que ignorante era el que creía en esas cosas. No, es todo lo contrario. Ignorante es el que es al revés. Pero bueno, es un tema de madurez también. No vamos a entrar en eso, ¿no? Ni pretendemos asustar a nadie. Pero es una realidad. Así es. No sé si Javi quiere participar. Bueno, estaba buscándole una imagen Sí, hermano. donde hay Sí, Javi, ya te dejo. Estaba buscándole una imagen que siempre me olvido de guardarla, porque cuando la veo me olvido. Es una imagen que te muestra, no sé si, no es imagen, es un video, donde hay 4 o 5 de esas topadoras gigantes. No sé si conocen las topadoras gigantes de Caterpillar, esas que son una persona, creo que es así, y la rueda del vehículo es así, inmensa, que la utilizan para la minería. Bueno, 4 máquinas de esas intentando mover un bloque de 1.600.000 kilos, ¿no? Y no lo pueden mover. O sea,
4 máquinas de esas no pueden mover un bloque. ¿Y qué nos dicen los libros de historia? Te muestran así, ¿no? Las personas, los esclavos, tirándolo con soga. O sea, es un insulto a la inteligencia humana eso. Lo que te ponen los libros es un insulto a la inteligencia humana. Porque hoy por hoy, ni con 4 máquinas súper poderosas pueden ni siquiera mover 1 centímetro de esa piedra. Que está aquí, miren, la voy a buscar. Son piedras gigantes. Que ya el estudio de Juan, el estudio de Juan de los gigantes, que lo pueden ver, o sea, y hoy por hoy nos quieren vender de que con no sé cuántos esclavos, 200, 300 esclavos, movían esa piedra y la ponían una arriba de otra. O sea, es un insulto a la humanidad, un insulto a la inteligencia humana. Bloques de, como les he dicho, 1.600.000 kilos. Javi, ¿querés participar? Adelante. Sí, hermano, con respecto a las pirámides, la mayoría están hechas bajo unas famosas constelaciones. Y si uno ve, Eso. ve las constelaciones, hay centauros, hay cosas mitológicas que están ahí en los cielos y han querido imitar muchas cosas que quizás, como dijo una vez el hermano Jonathan, no queramos ir para atrás de Bet para adelante podemos saber muchas cosas, pero de Bet para atrás solamente el Eterno conoce todo lo que hay, ¿no? Sí. De Bereshit para adelante. Así que podemos ver, hay constelaciones que forman diferentes figuras y bueno, a la mayoría de las pirámides están formados bajo una constelación y apuntando a un lugar. Y como decía usted, la forma eh, la estructura tan perfecta y además tenían que hacerla coincidir con lo que se veía arriba también. Era algo muy, muy difícil, ¿no? Así que hay muchas cosas, ¿no? Tal cual. Muy bien, Javi, te felicito por tu aporte que hiciste hace rato también con el tema de la ceniza que arrojó Moshe Rabenu, porque nunca lo había visto así, de verdad que nunca lo había visto así. Nunca me puse a hacer la tarea de ver el original allí en esa palabra, que es en el capítulo 9, ¿no? Versículo 8 al 12 de Shemot, donde probablemente esa ceniza sea de los ídolos de fundición. Y es como decir, es el jaque mate ya, ¿no? O sea, es ya la última, es decir, como que con el... Y saben que este tiene un reflejo, es un reflejo, es como que Moshe Rabenu luego hace lo mismo, pero contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él agarra el becerro de oro, lo manda a fundir, ¿sí? Y dice de que hizo que se lo bebieran. Incluso, hermano, Dice que hizo que los hijos de Israel bebieran el oro fundido, imagínense el escenario, ¿sí? Nosotros no podemos tomar ni el mate cuando está muy caliente la bombilla. Imagínense, Moshe Rabenu le hizo beber el oro fundido. O sea, prácticamente del mismo pecado del becerro, los, los hizo que se lo coman directamente. Adelante. incluso, hermano, si usted ve, él lo tira al cielo. No, no es que lo tira en tierra, lo deja al cielo, a donde están todas las necesidades de ellos, fue tirado el polvo. Y es tremendo, tremendo el significado de lo que hizo en ese momento, ¿no? A veces uno cuando lo lee, lo pasé, lo leí un montón de veces y nunca vi eso, ¿no? No es que lo desparramó en un lugar, lo tiró al costado, no, al cielo y frente al faraón. Fue algo tan humillante, ¿no? Increíble. Así que, Baruch Hashem. Bueno, hermanos, estamos terminando. Si alguien más quiere hacer su aporte, si no, ya estamos terminando. Clarita nos va a dar la última. Dani, permiso. Sí, Juan, adelante. Sí, no, a ver, la idea le quería comentar, íbamos a continuar con la carta a los Corintios, ¿sí? Como